Hola, bueno, vamos a continuar con la unidad 14. En el anterior video me referí a la Revolución Rusa de 1917 hasta su caída a finales de la década del 80 con el fracaso de las reformas de Mikhail Gorbachev. En este caso, para China, vamos a utilizar como bibliografía el libro de Maurice Messnier, denominada La China de Mao y después una historia de la República Popular. Para esto vamos a utilizar el capítulo 6, el capítulo 7, el capítulo 22 y el capítulo 23 del citado libro. Creo que no dije el capítulo 5 también. Bueno, 5, 6, 7, 22 y 23. Y vamos a utilizar un paper de reciente aparición. El año pasado lo escribió Aurelio Argañarás para nuestra cátedra, que se denomina Hacia dónde va China, su transformación y el futuro del orden global, el cual recomiendo una lectura exhaustiva del mismo. La Revolución China va a llegar tras 20 años de lucha armada, dirigida por el líder del Partido Comunista Mao Zedong, en una guerra que va del campo a la ciudad. El ejército rojo, encabezado por Mao Zedong, es un ejército de campesinos que van del campo a la ciudad en una guerra revolucionaria. ¿Por qué? ¿Por qué una guerra revolucionaria que va del campo a la ciudad y no es una guerra revolucionaria que se da en los centros industriales, tal como Marx había predicho que se iban a dar las revoluciones socialistas y los cambios de paradigma del capitalismo al socialismo? Bueno, básicamente porque China era un país con una población campesina empobrecida, con un capitalismo vinculado al capital extranjero y las potencias imperiales que dominaban el país. Más de 4 millones de personas morían al año por enfermedades contagiosas. 70 millones de personas eran adictas al opio. Se decía que China estaba dormida por el opio. El femicidio de niñas era una práctica común por considerárselas una carga de familia innecesaria, y en donde en las regiones agrarias un buey tenía más valor en todos los sentidos que una mujer, porque era el buey el que permitía la agricultura y la subsistencia de la familia. Entonces, la revolución socialista se encuentra con este escenario y situación, y es por eso que una revolución con fuerte aceptación del campesinado y del proletariado en todo su sentido en las grandes ciudades. La revolución socialista pronto resolvió estos problemas básicos del opio, de las enfermedades contagiosas, los femicidios de niños, el femicidio de mujeres en el campo, con un gran apoyo popular de cientos de miles de personas con muchísimas ganas de cambiar la sociedad y tener una vida más digna y más productiva y sana. Marx no necesitó escribir un equivalente al Tratado Utópico de Lenin. La obra básica de Lenin es ese libro denominado El Estado y la Revolución, publicado en 1917, donde Lenin fijaba los pasos para llegar al comunismo. El comunismo, siempre los alumnos me preguntan, o sea, se confunde a veces socialismo con comunismo. En realidad el comunismo es una utopía, porque nunca un país llegó a tener una sociedad comunista. Lo que han existido son regímenes socialistas dominados bajo partidos comunismo.
Y voy a explicar esto porque es importante para comprender esta diferencia de socialismo y comunismo. Lenin en Estado y Revolución fija una serie, como decía, una serie de etapas para llegar al comunismo. La primera es la toma del poder del Estado, tal cual lo hizo Lenin en la Rusia zarista y tal cual lo hace Mao en China en 1949. El segundo paso, una vez tomado el poder del Estado, es la dictadura del proletariado, es decir, que el proletariado, los trabajadores, se hagan cargo de la cosa pública y de la cosa privada. Entonces, todos los medios de producción pasan de manos del dueño, del burgués, a manos de los trabajadores. Los medios de producción, y esto cambia las relaciones de producción. Y al cambiar las relaciones de producción, se van a cambiar también las relaciones sociales. Esto también lo va a hacer Mao y también lo va a hacer Lenin y Stalin en la Unión Soviética. El tercer paso para llegar al comunismo es algo que ninguno de los regímenes socialistas existentes en el siglo XX llegaron a realizarlo, que es la destrucción del Estado como instrumento de poder y de dominación. Es decir, que no existe una superestructura tanto ideológica y material de dominación que medie en forma vertical en una relación de tipo amo-esclavo, tal cual la esbozaba Hegel en su famosa obra. Y una vez destruido el Estado y rota estas relaciones de dominación del Estado sobre el proletariado, aunque el proletariado está en manos del Estado, entonces ahí hay una dialéctica, se va a llegar al comunismo. Por lo tanto, el comunismo es una sociedad ideal donde no median las instituciones de poder ni media un Estado y una sociedad donde todos somos iguales y los derechos de propiedad son de índole colectivo y son de todos. Esa es la utopía o el comunismo como punto a llegar, una sociedad de tipo ideal. A Mao tan solo le bastó escribir un libro que va a ser la base teórica de la revolución, que se denomina sobre la dictadura democrática popular. En China, a diferencia de Rusia, la toma de poder por parte del Partido Comunista Chino va a unificar la nación y va a proveer un orden político, pero más basado en la realización de esperanzas populares que en la tradición de una promesa de revolución mundial, tal como la tenía la revolución rusa. Recordemos que la revolución rusa, la Unión Soviética, al menos para Lenin, tenía como objetivo rápidamente el traslado de la revolución al resto del mundo. La revolución china nunca tuvo como objetivo, como la Rusia, la expansión de la misma a nivel global para hacer del socialismo un sistema hegemónico mundial. Otro punto importante que me parece importante destacar es el concepto de pueblo y democracia que le va a dar significado a las políticas maoístas. En 1949, Mao va a definir al pueblo con un concepto policlasista, es decir, no son solo los proletariados, es decir, la clase obrera, quienes van a conformar ese significante denominado pueblo, sino que aparte de la clase obrera lo van a formar los campesinos, la pequeña burguesía que tenía a cargo todavía la industria
y la burguesía nacional, que tenía a su cargo la burocracia de la administración pública del Estado. Esto es fundamental, esta alianza entre la pequeña burguesía y la burguesía nacional, porque tal como decía, Mao había llegado al poder con un ejército de campesinos. Por lo tanto, no tenía cuadros formados técnicamente para la administración de la industria, ni tenía cuadros formados para la administración de la cosa pública. Entonces, esto permitió que los cuadros políticos que venían del Partido Rojo se incorporaran a la administración pública y a la administración industrial y fueran aprendiendo haciendo junto a la burguesía. Esto es clave para entender la revolución maoísta. Mientras que la democracia, el concepto de democracia significaba tres cosas. Significaba la democracia burguesa en el sentido tradicional, es decir, de representatividad y elección de sus líderes. Especificaba y representaba también una etapa específica de desarrollo socioeconómico bajo un marco democrático, es decir, de amplio consenso de la población, y se representaba básicamente la representación de las cuatro clases sociales que componían el pueblo. Las clases sociales que quedaban fuera de esta denominación de pueblo eran consideradas antidemocráticas, es decir, la oligarquía rural y los antirrevolucionarios. Ustedes van a encontrar como etapas que hay ahí dentro de la bibliografía. Estas etapas las podemos simplificar en la unificación territorial entre el campo y la ciudad, tratando de disminuir esa brecha que había entre el campo y la ciudad, que es clave para el progreso que va a experimentar China a partir de la muerte de Mao Zedong y el ascenso de Deng Xiaoping, y que va a iniciar las reformas capitalistas en la China socialista. Otra etapa era restablecer el orden público y los servicios municipales en las ciudades. Había que buscar que existiera esa relación, tal como mencionaba anteriormente, entre la burocracia estatal y empresaria con el campesinado del Estado Rojo en el manejo de la cosa pública y empresaria. Y de 1950 a 1952 se va a producir la reforma agraria. En 1958 a 1961 se va a producir lo que se conoce como el gran salto hacia adelante, que es un total fracaso, para llegar a 1966 y hasta 1969, aunque en realidad se extendió hasta la muerte de Mao en 1976, que es lo que se va a conocer como la revolución cultural, y que tal vez sea la más importante de las revoluciones dentro de la revolución maoísta. A la muerte de Mao va a ascender al poder Deng Xiaoping y va a iniciar un ciclo de transformaciones básicas que va a comenzar a insertar a China dentro del mundo occidental mediante la creación de zonas de libre comercio, básicamente la zona sureste de China. Se va a convertir en un polo de atracción de inversión extranjera, dado los bajos costos laborales y la nula existencia de normas laborales que abaratan la mano de obra en manera considerable, con lo cual China se va a comenzar a convertir en la gran fábrica del mundo que es en la actualidad, llegando en la actualidad a disputarle el poder al mismísimo
Estados Unidos y constituyendo uno de las experiencias socialistas denominadas de capitalismo de estados más importante que el socialismo logró en el siglo XXI. Bueno, estos serían algunos de los tics y las cosas más importantes de esta segunda parte de la unidad 14, que es la Revolución China. Bueno, como siempre, buena lectura y nos estamos viendo en la próxima unidad.